Listo, bueno, entonces estamos tratando esa guía. Vamos a mirar entonces cuáles son las dudas que tenemos al respecto de esa guía. Esa está para entregar, ¿cierto? Sí, pero yo estuve viendo unos videos y pues yo la resolví y se las envié. No sé si le habrá llegado el correo. Sí, sí, sí me llegó el correo. Sí, sí me llegó. Lo que es que no lo descargué todavía, pero sí. Bueno, vamos a entrar hacia las dudas de pronto lo que tengas aquí. Eh, Vamos a mirar entonces, es el número 3, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Vamos entonces arrancantes con ese, con el número 3. Vamos a tratar antes de resolver. Y ya enseguida. Un momentico que Edier me está escribiendo por acá por el WhatsApp. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí lo siguiente. Dice entonces que la ecuación diferencial, dice entonces que es x al cuadrado por la segunda derivada de y menos x por la primera derivada de y más 2y igual 0. Dice entonces que y es igual a, o la función pues y es igual a x coseno del logaritmo natural de x, ¿cierto? Teniendo en cuenta entonces que x tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Para que puedan hacerse el cálculo del logaritmo. Listo, entonces vamos, vamos entonces a tratar de resolver como la situación. Tenemos entonces, voy a sacar por acá aparte pues, la función. Entonces que y es igual entonces a x coseno de x logaritmo natural de x con x menor, mayor que 0. Bueno, entonces antes de abordar pues como eso, es como tratar de comprender lo que tenemos aquí. Aquí yo escribí mal, corrijo aquí. Coseno del logaritmo natural de x. ¿Cierto? Listo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que este es un término cierto y este es otro término. ¿Sí? Entonces, viéndolo de esa manera, entonces aquí lo que tenemos nosotros es un producto de funciones. O sea, esas dos funciones que están aquí se están multiplicando. Entonces, cuando vayamos a hacer la derivada, entonces hay que aplicar la regla del producto. Recordemos que cuando tenemos la regla del producto, voy a escribir por acá con verde, la regla entonces dice que si es f por g que se están derivando, ¿cierto? Entonces sería la derivada de la primera función, ¿sí? La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. Entonces sería f derivado por g, ¿cierto? Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Eso es básicamente pues como la regla. ¿Cierto? Eso entonces lo que tenemos que aplicar nosotros acá para poder hallar la primera derivada y las que siguen. Entonces, primera derivada de la función. Entonces, derivada de x, que va a ser en este caso nuestra f, ¿cierto? Derivada de x es 1 por la segunda función sin derivar, o sea, por coseno del logaritmo natural de x. Listo. Más, ahora entonces miramos aquí, x, que es la función inicial, por la derivada de la segunda función. Entonces, derivada de coseno del logaritmo natural de x. Entonces, ¿cómo derivamos esta expresión? ¿Sí? ¿Cómo derivamos entonces esta expresión? Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente, es que cuando tenemos nosotros la expresión es, voy a colocar aquí en verde porque necesitamos
necesitamos tener claridad sobre algo aquí, y es que en este caso nosotros tenemos es un coseno de u, ¿cierto? Y entonces cuando tenemos coseno de u, que nosotros lo vamos a derivar, ¿sí? La derivada de un coseno de u, voy a colocarla aquí así. Ya. Listo. Entonces cuando nosotros vamos a derivar eso, entonces va a ser igual a u', o sea, la derivada de u'. Bueno, qué pena, me faltó el menos aquí, porque digamos que la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Voy a colocar primero entonces el menos para que no me quede como muy enredado. Entonces sería menos u' por seno de u. ¿Sí? Esa es la derivante que nosotros tenemos que aplicar aquí. La de coseno de u', va a ser igual a menos u' seno de u. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros tenemos que derivar primero a u. En nuestro caso, u es logaritmo natural de x. ¿Cierto? Entonces, por tablas de derivada, podemos verificar nosotros cuál es el logaritmo natural de x. Si no lo manejamos de pronto en el momento. Entonces, vamos a buscar aquí, sencillo, unas tablas de derivada. Profe, yo creo que es 1 sobre x, ¿no es 1. así? Exacto. Miremoslo aquí. Es 1 sobre x, sí señor. Mira, aquí está. Logaritmo natural de x es 1 sobre x. Muy bien. ¿Sí? Como para que utilicemos ahí está ya. Entonces tenemos entonces que nuestra derivada aquí entonces sería igual a menos, ¿cierto? Menos 1 sobre x que multiplica, ¿cierto? A seno del logaritmo natural de x. ¿Sí? Listo. Ahora aquí entonces tenemos unos productos que debemos de resolver. Entonces tenemos aquí 1 por coseno, que nos va a dar la misma expresión, ¿cierto? O sea, eso va a ser igual a coseno del logaritmo natural de x. Ahora entonces, esta multiplicación tiene que quedar aquí, más por menos, le daría entonces menos, ¿cierto? Menos. Tenemos aquí esa x que está multiplicando y esa x que está dividiendo, entonces la podemos simplificar, ¿sí? Entonces reducimos términos allí semejantes y nos quedaría solamente 1 por seno del logaritmo natural de x. Entonces nos quedaría solamente es seno de logaritmo natural de x. ¿Sí? Tenemos entonces aquí, cancelamos, producto, listo, ¿cierto? Y multiplicación de los signos. Entonces, esa es la primera derivada. ¿Sí? Esa es la primera derivada. En nuestra ecuación diferencial, miren, tenemos aquí la primera derivada, nos piden la segunda. Entonces, vamos ahora sí, esa función que tenemos aquí resultante, vamos allá entonces la segunda derivada. Bueno, en ese caso ya no tenemos nosotros productos, ¿cierto? No tenemos productos, sino que tenemos que suma de funciones, entonces nos toca derivar de esa función por aparte y menos la derivada de esta segunda función. Entonces nos queda aquí otra vez la derivada de coseno del logaritmo natural de x, ya la sabemos ya que la hicimos ahorita, ¿cierto? Que va a ser igual a menos un x avo, ¿cierto? Que multiplica a seno del logaritmo natural de x. ¿Sí? Listo. Esa es la primera derivada de coseno de la natural de x. Ahora, menos de la operación derivada de seno del logaritmo natural de x. Entonces, aplicamos la misma regla que hicimos ahorita. Y en este caso vamos a hablar entonces de la derivada de seno de u, ¿cierto? Derivado, entonces va a ser igual a u' por coseno de u. Para nuestro ejercicio, entonces va a ser igual a menos, voy a colocar aquí entre paréntesis para indicar pues que es toda una sola expresión que estamos derivando aquí, sería 1 sobre x, esto por coseno de logaritmo natural de x. Listo. Esa sería nuestra segunda derivada. Ahora aquí, de esta expresión, uno podría sacar término semejante que va a ser entonces menos 1 sobre x, ¿cierto? Podríamos sacar término semejante para pues simplificar la expresión. Te vamos a colocarla de esa manera, a ver, igual a menos 1 sobre x, que multiplica a quién? Al seno del logaritmo natural de x. Me faltó escribir la x.
más, y ya le indico por qué el más, coseno del logaritmo natural de x. ¿Cierto? Voy a colocar aquí un corchete para que... Bien, usted no ve aquí signos positivos y entonces aquí la pregunta es que por qué colocamos un más, si estaba negativo, ¿cierto? ¿Por qué va el más aquí? Por la ley de signos, como tenemos este término aquí negativo, entonces recordemos aquí tenemos menos 1 sobre x por seno del logaritmo natural de x, nos va a dar menos 1x avo seno del logaritmo natural de x, ¿cierto? Y cuando multiplicamos menos 1x avo por más coseno, entonces menos por más daría menos, tenemos entonces el menos que tenemos acá, ¿sí? Por eso entonces el más aquí. Listo. Esa es la segunda derivada. Entonces ya tenemos la primera derivada, segunda derivada, y ya entonces lo que nos faltaría sería verificar que si realmente esa función, si es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Reemplazando. Entonces vamos a reemplazar. Y tenemos entonces lo siguiente. Dice la función que, la ecuación, perdón, x al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica a la segunda derivada, o sea, a menos x que está multiplicando. Bueno, aquí yo voy a cambiar entonces el orden de estos términos. Aquí no voy a colocar paréntesis y corchete porque sería como extraño. Entonces, corchete aquí primero, paréntesis aquí, seno del logaritmo natural de x más coseno del logaritmo natural de x. ¿Sí? Paréntesis, corchete. Listo. Ese es nuestro primer término que tenemos ahí en nuestra ecuación diferencial. Ahora dice allá, miremos aquí. Menos x por la primera derivada. Vamos a colocar aquí en teoría. Menos, voy a colocar un corchete aquí grande para indicar entonces que ese menos es el de la operación y que aquí tenemos entonces un producto indicado, ¿cierto? X que multiplica ahora sí a la primera derivada. Y en la primera derivada tenemos nosotros que es coseno del logaritmo natural de x menos seno del logaritmo natural de x. Y cerramos el paréntesis aquí para indicar entonces que hasta aquí llega el producto con esa x. ¿Sí? Y cierro entonces también el corchete. ¿Sí? Listo. Importante aquí ese paréntesis, ¿cierto? Porque esa x está multiplicando a toda esa expresión. Importante también este signo menos aquí, bueno, ese corchete, porque ese signo menos afecta a todos los términos que están dentro de ese corchete. Ahora aquí, más 2 veces y. Listo, entonces aquí sí colocamos entonces más 2 veces y. Y y es la función original. ¿Cuál es la función original que tenemos nosotros? Es x coseno del logaritmo natural de x. Cerramos el paréntesis allí. Y la ecuación dice que 2y, eso va a ser igual a 0, ¿no? Vamos por aquí. Igual a 0. Listo. Redujo un poquitico aquí porque está un poquito extenso nuestro término, ¿no? Así para poderlo visualizar completo. Bien, entonces ahora hay que tratar de hacer las, pues hay que hacer las multiplicaciones que sean allí pertinentes para poder entonces nosotros empezar a reducir términos semejantes en la medida de lo posible y lograr entonces verificar que si se cumple o no la igualdad. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, empecemos por ese lado, miren, esa x está multiplicando a ese término de acá, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un x cuadrado y aquí tenemos un x a la 1, entonces podemos cancelar una x de aquí con una x de acá, ¿cierto? Entonces nos va a quedar es un x que multiplica aquí, entonces sería un x que multiplica a todo ese término, ¿cierto? O sea, x que multiplica a seno del logaritmo natural de x más el coseno del logaritmo natural de x. ¿Sí?
Se nos quedaría x que multiplica a seno del logaritmo natural de x. Profe, una pregunta, ¿y qué pasa con el -1? Ah, qué pena, sí. Cuando cancelamos aquí, el menos se conserva. Eso, gracias. Gracias, Roger. Sí. Tenemos aquí el menos. Sí, mira, ya lo coloqué. Si cancelamos, entonces aplicamos la ley de signos. Más por menos daría menos. Claro que sí. Me lo estaba saltando allí. Listo. Más coseno del logaritmo natural de x. Mire que con esa operación que hicimos aquí, lo que quitamos fue entonces el corchete, ¿cierto? Porque está x al cuadrado multiplicado todo ese término. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos, entonces simplificar, nos queda solamente un menos x que multiplica entonces ese término que tenemos acá. Listo, entonces aquí cierro el paréntesis del producto que tenemos con menos x. Aquí tenemos entonces ley de signos. Mire, esta x multiplica a todo ese término que tenemos aquí, ¿cierto? A todo ese término, entonces podemos aplicarle de signos. Menos por más daría menos. Entonces aquí nos va a quedar es un menos x que multiplica a coseno del logaritmo natural de x menos seno del logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Bueno, aquí estoy viendo que simplemente fue reducimos entonces el corchete aplicando la ley de signo aquí para ese término. Ah, sí, pero no hemos aplicado propiedad distributiva aquí, que nos va a tocar aplicarla ahorita. Más 2. Aquí si aplicamos el producto, entonces sería 2 por x, daría entre 2x coseno del logaritmo natural de x. Y eso dice que va a ser igual a 0. Bien, yo creo que nos va a tocar entonces devolvernos algo que hicimos ya que habíamos sacado factor común. Aquí no, aquí nos va a tocar entonces resolver los productos para verificar si los términos se pueden simplificar, si se pueden cancelar o no. Entonces, menos x por seno, entonces nos va a dar es menos x seno del logaritmo natural de x. Menos x por más coseno, entonces nos va a dar es menos x coseno del logaritmo natural de x. Aquí también te aplicamos propiedad distributiva, el menos x por cada uno de estos términos que están acá. Entonces menos x por coseno, entonces nos va a dar es menos x coseno del logaritmo natural de x. Menos x por menos seno, entonces menos por menos daría más x seno del logaritmo natural de x. Más, aquí este término ya está simplificado totalmente, te pasa igual 2x coseno del logaritmo natural de x. Y eso va a ser igual a 0. Listo, entonces ahora analicemos este término completo acá, todo ese término, y verificar si hay términos que se puedan simplificar. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que ya tenemos un menos seno de lo natural de x, y aquí tenemos un más seno logaritmo natural de x. Entonces los podemos cancelar, ¿cierto? Son términos que son opuestos. Por acá tenemos un menos coseno del logaritmo natural de x, y aquí también tenemos menos coseno. Entonces nos va a dar menos de variante menos 2. ¿Sí se da cuenta aquí? Ese negativo, entonces daría menos 2x coseno del logaritmo natural de x. Y acá tenemos es 2x coseno del logaritmo natural de x. O sea que estos dos cosenos que están negativos se cancelan con este 2 que están positivos. ¿Sí? Entonces este con este y con este se cancelaría. Y efectivamente nos resulta entonces que hemos cancelado todos los términos y nos quedaría entonces es un 0 igual a 0. ¿Sí? Y allí se hace, entonces que la respuesta la función y sí es solución. ¿Listo, Luis? Listo, profe. Pues yo lo hice de una manera diferente, entonces no sé si estará buena o estará mala. Pero de todas formas yo le envío la corrección de todas formas. Claro que sí. Listo. Ok. Y la otra sería la 5. Listo, la 5. Vamos a mirarla enseguida.
Bien, entonces aquí nuevamente tenemos segunda derivada de y más y igual a tangente de x, ¿sí? Esa es la ecuación diferencial. Y nos dice entonces que nuestra función dice que y es igual a menos coseno de x logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Entonces, antes de empezar a resolverla, miremos entonces esa estructura. Aquí hay un cociente, hay un producto, suma de funciones o resta de funciones. Es lo que tendríamos nosotros que verificar aquí en este ejercicio, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta automáticamente que ese menos coseno de x logaritmo natural de secante de x por tangente de x, al valor absoluto. Aquí hay un producto. O sea, ese se puede escribir de esta manera. Y va a ser igual a menos coseno de x por el logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. ¿Sí? Ese es entonces nuestro ejercicio. Pues como ya tenemos un producto allí identificado, entonces toca aplicar la regla del producto. Derivar la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, primera derivada, entonces sería derivada de coseno. Pues aquí tenemos un menos, ¿cierto?, de la operación. Y la derivada de coseno es menos seno de x, en este caso. ¿Sí? Que multiplica al logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. ¿Sí? Listo. Esa es la derivada del primer término en el producto, ¿cierto? Más el primer término sin derivar, en este caso sería entonces más menos coseno de x, que multiplica, voy a colocar entonces aquí un corchete, ¿sí?, a la derivada del logaritmo natural de secante de x, del valor absoluto de secante de x más tangente de x. Entonces vamos a mirar por tabla, si usted hizo la consulta de esa, cómo se hace la derivada de esa expresión. Nada, pero ese sí no. Listo, esa es la misma regla que verificamos ahorita, ¿sí? O sea, cuando tenemos ese logaritmo natural, vamos a buscarla para que vea. Es la misma regla que tenemos allí, o sea, derivada de logaritmo natural. Voy a colocar aquí de u. Derivada de una función. Así, de esa manera. Bueno, aquí logarítmicas. Un momento, que es que aquí está la reglita. Miren la cara. Aquí la están aplicando ya. Si y es igual al logaritmo natural de una función, ¿cierto? Entonces dice que es la derivada de esa función. La derivada va a ser igual a la derivada de la función, ¿cierto?, sobre u, o sea, sobre el logaritmo natural. Perdón, sobre la función. La derivada de la función sobre la función. Eso cuando la función es mayor, para las funciones que son mayores que 0. ¿Sí? Vamos a mirarla por acá en una partecita donde nos indiquen que no veo una que nos dé una claridad. Un momentico. Esta es el logaritmo natural de un cociente. No. Porque básicamente es 1 sobre la... Pues aplicar esa regla que tenemos aquí. Lo integral de x es 1 sobre x. Pero en este caso tenemos es un x que la derivada de x es 1. Entonces por eso aparece allí ese 1. Bueno, ya es igual a logaritmo natural de un logaritmo natural. Vean, aquí sí está. Pues aquí nos la confirma.
que la derivada logaritmo natural de u, entonces va a ser igual a la derivada de la función sobre la función. Derivada de la función sobre la función. Eso es básicamente lo que intentamos nosotros verificar. ¿Sí? Esa es la que intentamos nosotros para aplicar acá. Entonces, la derivada de logaritmo natural de secante de x más tangente de x, entonces sería la derivada de esta función sobre esa misma función. En ese caso sería entonces derivada de secante, recuerda. ¿Sí? Derivada de secante, ¿cuál es? ¿Sí la tiene ya? Dale, pues, pero Ok. Aquí está. Seno, coseno, cotangente, cosecante, dobles. Secante es secante por tangente. Sí. De la derivada de sí, pero secante, entonces sería. Va a colocar primero el vínculo aquí. Entonces sería secante de x por tangente de x, ¿cierto? Más la derivada de tangente. Y la derivada de tangente también tenemos es que es secante cuadrado de x. ¿Sí? Secante cuadrado de x. Sobre la misma función, o sea, sobre secante de x más tangente de x. Esa sería entonces la derivada allí. Bueno, vamos a tratar de simplificar este término para poder entonces hacerlo un poco más asequible, ¿cierto? Aquí tenemos menos por menos, nos daría entonces positivo, entonces nos va a dar que la primera derivada de la función va a ser entonces seno de x por el logaritmo natural, ¿cierto?, de secante de x más tangente de x. Listo. Y aquí tenemos entonces también ley de signos, más pues nos daría menos, ¿sí? Eso quedó muy montado. Bueno, aquí porque aquí no me vas a escribir otro término. Y', entonces va a ser igual a seno de x por el logaritmo natural de secante de x más tangente de x, valor absoluto. Listo. Ahora sí, menos coseno de x, voy a colocar aquí un paréntesis grande para indicar que estamos multiplicando esta expresión, y aquí entonces vamos a tratar de mirar si es posible, bueno, aquí sí, en el numerador, sacar factor común es un secante, ¿cierto? Tenemos aquí secante por tangente de x, secante cuadrado de x, entonces factor común, secante. El secante de x, ¿qué multiplica a quién? A un tangente de x más un secante de x, ¿cierto que sí? Todo eso dividido entre, mira aquí, secante de x más tangente de x. ¿Para qué sacamos este factor común acá? Porque mire, ya tenemos entonces dos términos que están multiplicando y se han dividido entonces por un secante de x más tangente de x, ¿cierto? Entonces este tangente, pues ese término que tenemos aquí, tangente de x, secante de x, es lo mismo que tener secante más tangente. Son términos que son semejantes, entonces los podemos cancelar, ¿no? Pues simplificamos el término, simplificamos el término, entonces nos queda apenas un secante, ¿sí? Estamos haciendo apenas la primera derivada, entonces vamos a mirar aquí. Entonces la derivada nos quedaría de la sigui'ente manera: y', entonces va a ser igual a seno de x logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Listo. Menos aquí coseno de x por secante de x. ¿Sí? Por identidades, en identidad trigonométrica,
Recuerda que secante es igual a ¿qué? A secante por tangente. Ah, ¿cuál de usted, profesor? ¿O secante o secante? Secante, secante. Secante es igual a... 1 sobre coseno, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. 1 sobre coseno. Entonces mira aquí lo que tenemos. Tenemos es un cociente, pero si aplicamos identidad aquí, mira aquí podemos decir que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Entonces, si aplicamos esa identidad en nuestro ejercicio, mire lo que nos va a pasar. Que y' te va a ser igual a seno de x por el logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿cierto? Menos un coseno de x que multiplica a 1 sobre, ¿cierto? Coseno de x. Y tenemos entonces un coseno que multiplica, un coseno que divide. Entonces podemos simplificar, ¿sí? Y al simplificar, nuestra derivada realmente se reduce a ese término. A que y' entonces va a ser igual a seno de x logaritmo natural de secante de x más tangente de x menos 1. Esa sería entonces nuestra primera derivada. Pero nuestro ejercicio nos pide que hagamos ¿cuántas derivadas? Que hagamos 2 derivadas. Entonces ese término que tenemos allá hay que derivarlo una segunda vez. Pues otra vez. ¿Sí? Y aquí nuevamente tenemos un producto. ¿Sí? Derivada de seno. Ahora la segunda derivada entonces va a ser igual a derivada de seno es coseno de x, ¿cierto? Que multiplica a la segunda función. Nuestra segunda función es logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿cierto? Hasta ahí tenemos entonces el producto. ¿Sí? Derivar el primer término por el seno sin derivar. Ahora más el primer término que es un seno, seno de x, por la derivada del logaritmo natural de secante de x. Pero todo eso, que ya lo hicimos ya, ¿no? Que no lo vamos a repetir, mire. Mire que ese logaritmo derivado era todo ese término que tenemos acá. El secante, ¿cierto? Secante de x más por tangente de x más esta expresión, que al simplificarlo que entonces fue esto, ¿cierto? Que al simplificarlo, no, hasta aquí tenemos que llegar. Porque no podemos simplificarlo, ¿por qué? Porque lo simplificamos por ese coseno que tenemos aquí como producto. Entonces llegamos hasta secante de x. Quizá no quiero de pronto repetir ese procedimiento que tenemos acá. Ese término, que llegamos hasta aquí. Todo eso fue el resultado fue de la derivada del logaritmo de secante de x más tangente de x, ¿cierto? Que nos va a dar secante de x. El seno de x por secante de x. ¿Sí? Listo, pero sí podemos nosotros mirar lo siguiente. Bueno, yo estoy aquí aplicando identidades para tratar de simplificar la expresión, ¿cierto? Nuevamente sabemos que secante es 1 sobre coseno. Bueno, aquí usted preguntará, ¿S menos 1? Pero la derivada de menos 1, ¿cuánto es? Es 0. 0. Es 0, ¿cierto? La derivada de menos 1 es 0. Entonces, por eso, ya aplicamos aquí. Derivada del producto, tenemos ese término. Menos la derivada de menos 1. Menos la derivada de 1, perdón, se va a hacer 0. Listo, lo que decía aquí. Sabemos nosotros que secante es 1 sobre coseno. Si esto lo aplicamos acá, mire cómo se cambia nuestra expresión. O sea, nuestra segunda derivada te va a pasar a ser la siguiente. Coseno de x por el logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿cierto? Ese es el valor absoluto. Listo. Más
seno de x que multiplica a 1 sobre coseno de x. Pero ¿cuándo da seno sobre coseno? Porque seno por 1 daría seno. Y seno sobre coseno, que es igual por identidad trigonométrica. Tenemos nosotros por acá que tangente de x es igual a ¿qué? A seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Esa es otra identidad que podemos nosotros aplicar. Entonces nos resultaría entonces que nuestra segunda derivada, que esto cuando guarda me hace rayar si estoy escribiendo, segunda derivada va a ser igual a coseno de x por logaritmo natural del secante de x más el tangente de x más tangente de x. ¿Sí? Pero ojo que aquí esta va al absoluto porque es del logaritmo natural. 5 ponemos aquí esa, ¿cierto? Es como para simplificar el término. Listo, ya tenemos nuestra segunda derivada. Ahora sí, tenemos nosotros nuestra función. ¿Y por qué la convertí? Porque por ya teníamos un tangente de x, entonces necesitamos aplicar una identidad. Entonces dice que es la segunda derivada más la primera derivada debe ser igual a tangente de x. La segunda derivada más la primera. Le vamos a reemplazar. La segunda es coseno de x por logaritmo natural de secante de x más tangente de x más tangente de x, la segunda derivada menos, dice allá, ¿cierto? Voy a revolver, un momentico, me disculpa. Perdón, más la primera derivada. El signo aquí yo coloqué menos, es un más la primera derivada. Y la primera derivada tenemos otro que es esta. ¿Sí? Y aquí tenemos algo que no nos coincide en las funciones, que nos dio fue un coseno. Pues nos dio un seno, aquí tenemos un coseno. Bueno, vamos a allá. Seno de x, logaritmo natural de secante de x más tangente de x menos 1. Eso debe ser igual a tangente de x. Profe, pero Sí, usted señor. ahí cogió, Y, la primera derivada de Y, profe, y es la segunda derivada de Y más Y. Sí, claro, qué pena, vea. Más y. Y y la función original. Sí, vea. ¿Vio? Un pequeñito aquí, un pequeño error que lleva una gran equivocación a uno, ¿cierto? Entonces es más la función original, que es menos y, pero menos y es este mismo término. No, ya está hecho. Con razón me da raro, ¿cierto? Más menos coseno de x por lo natural de secante de x más tangente de x. Ahora sí, igual a tangente de x. ¿Sí? Esa es la función original, ¿cierto? Tiene un menos al principio. Ya vamos a cambiarla. Es menos coseno de x por lo natural. Listo. Automáticamente nos damos cuenta entonces que si aplicamos ley de signos aquí, tenemos más por menos daría menos, que tenemos un coseno por un logaritmo natural que es positivo y aquí tenemos por uno que es negativo. ¿Sí? Entonces, todo ese término que está aquí, por rojo, se cancela con todo ese término que tenemos acá. ¿Y qué nos queda? Las tangentes. Nos queda por este lado es tangente de x, efectivamente es igual
Ah, tangente de X. Bueno, yo tengo una mala costumbre que coloco tangente en minúscula a veces tangente en mayúscula. ¿Cierto? Pero la intención es que sí logramos la igualdad. ¿Sí, Luis? Ese no lo había hecho. Pues sí lo hice, pero me basé en un ejemplo de YouTube, pero está un poquito diferente, Ya. porque el ejemplo no tenía el valor absoluto. Ah, ya. Ok, listo. Pero de pronto, o sea, sí teníamos de pronto la misma. Pero son los mismos términos. En gran parte, pues. Ah, listo, listo. Listo, pues. Ok, listo. Bueno, esa es como la duda que teníamos entonces para el día de hoy. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. En... Vamos entonces a mirar una nueva guía o de pronto trabajamos en otra serie de ejercicios porque tengamos en cuenta que hoy es 13, ¿cierto? El próximo sábado 20 tenemos entonces los exámenes parciales. ¿Sí? Y entonces, es que si avanzamos, sería cargarle más temática para el examen. Pero yo pienso que es mejor así, pues, de Ajá. momento, Sí, sí. para no enredar los temas. Claro, claro que sí. Eso estaba mirando aquí. Listo, vamos entonces a mirar vamos a mirar entonces otros ejercicios que tengan de estos, ecuaciones diferenciales. Bueno, los primeros no hubo problema, ¿cierto? Estos de acá, No, los otros. Yo miro aquí entonces, yo le comparto enseguida otros ejercicios para que practiquemos. La idea es que entre más ejercicios de ecuación diferencial de pronto hagamos, es mejor. Yo aquí organizo algo, este, ¿sí? Listo, entonces vamos a mirar aquí. Yo voy a colocar por acá en dos ejercicios de ecuación diferenciales. Yo los cargo aquí un momento, ya se los presento. Así como cuando uno lo está buscando y no encuentra el documento. Bueno. Ah, Luis, listo. Esos ejercicios de pronto era para entregarse. Entonces, si usted me puede hacer, como usted me lo entregó ya, usted ya me había hecho un envío, entonces vamos a hacer lo siguiente. Usted puede verificar sus ejercicios, ¿cierto? Corroborarlo. Para la idea es que complete pues como la guía, ¿no? Eh, ya que los tenemos ahora ya hechos, entonces usted los pueda verificar y los entregue. Entonces bueno, usted puede hacer la entrega nuevamente. bueno, listo. Me va a tocar un momentico, le estoy compartiendo aquí pantalla, toda la pantalla. Yo busco, porque no encontré el documento.
si se me carga por acá los archivos que tengo. Esta es otra pizarra que utilizaba, entonces estaba buscando los archivos de acá para poder matrices. Este creo que siendo esa es. Bueno, tenemos entonces 1, 2, 3, 4 ejercicios, diferencial, función y la condición. Listo, eso sí. Porque de eso vamos a empezar a trabajar en el examen. También. Las condiciones iniciales. Listo, entonces yo voy a copiar acá estas imágenes. Eso mejor aquí me lo voy a llevar para allá para que podamos trabajarlo desde ese tablero y nos quede entonces como el documento. Entonces tenemos aquí entonces 4 ejercicios de ecuaciones diferenciales. Tenemos entonces la ecuación diferencial, la función y las condiciones. Y uno nos pide entonces que verifiquemos que si la función, ¿cierto? No colocaste el enunciado. Que si la función es solución de la ecuación diferencial y luego verificar entonces la solución particular, dadas estas condiciones. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con la primera. La primera nos dice que la ecuación diferencial, bueno, voy a tomar de una la solución, voy a tomar de una la función. Y es igual a C1, ¿cierto? Epsilon elevado a la 2x más C2 epsilon elevado a la menos x. ¿Sí? Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, lo mejor. Antes de que yo lo haga, ¿sí? Mejor, usted arranque a hacerla porque la idea es que usted pronto aprenda, ¿no? Entonces arranque a hacerla primera, ¿cierto? Si tiene alguna pregunta, entonces, además, hasta me puede mandar la imagen. Si tiene alguna pregunta, entonces de una la aclaramos, porque la idea es que usted pueda practicar. Porque usted el próximo sábado es el que va a hacer el examen. Listo, profe.
Pero estoy enredado para derivar la de epsilon, la C1. Listo, vale. Ya lo indico. Entonces tenemos allí nosotros que eh, un momentico, por favor. Tenemos entonces, para C1 es un producto, pero tenga en cuenta que este C1 es una constante. Entonces lo que usted va a derivar realmente es esto. Cuando vamos a derivar una constante, lo voy a hacer por acá algo. O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, 5x al cuadrado, así y es igual a 5x al cuadrado, aunque muy separadito. Entonces su derivada, la constante siempre se va a mantener, entonces sería 5 por el exponente, ¿cierto? X a la 3, en este caso pues nos va a dar es 20x a la 3, ¿cierto? O sea, la constante se va a mantener allí como multiplicando. Entonces, usted al multiplicar aquí esta expresión, al derivar esta expresión, perdón, entonces este término es el que va a pasar a multiplicar. O sea, recuerde que la derivada de epsilon es la derivada de la función exponencial, de la función que está aquí como exponente, ¿cierto? O sea, derivada de 2x es 2, y ese 2 pasa a multiplicar acá. Yo voy a hacer aquí la primera, se lleva entre y' va a ser igual a 2 C1 epsilon a la 2x. Y así hace esta otra. Listo, profe. Gracias. Ok.
La verdad no podía hacerla, no. Esa Listo. Z no la entiendo, me complica la Z. Ah, no, no. Eso no es una Z. Eso aquí es un 2. Z en Ah, la Y, no, pensé eso que es un 2. No, Y' al sí, cuadrado, era la segunda derivada de Y menos por menos 2Y. Y menos 2Y. no, pues ahí sí me da entonces. Listo, listo. Listo. Le envío la foto en WhatsApp entonces. Sí, por favor. Listo, enseguida se la envío. Ok. Listo, entonces aquí mirando el ejercicio tenemos la primera derivada de la función 12,1 de que bien. Y la segunda derivante sería más, por menos daría menos. Muy bien, Luis, aquí está bien, menos C2 epsilon elevado a menos X, correcto. Entonces ahora para aplicar la segunda derivada, exacto, no hay términos allí para reducir. Este nos va a dar 2 por 2 daría 4, dice eso acá, sí, muy bien, 4 C1 epsilon elevado a la menos 2, elevado a 2x. Ya te iba a dañar el ejercicio yo acá. Y acá aplicarse el signo menos por menos daría más, que bien, más C2 epsilon elevado a la menos x. Reemplazando, claro, tenemos entonces la segunda derivada que es esta, menos la primera derivada que es esta expresión, más 2 veces y, 2 por esto, ¿cierto? Debe ser igual a 0 y efectivamente se cancelan. Vea, porque tenemos entonces aquí 12,1, 12,1, ¿cierto? Porque multiplicar por 2 daría antes 2. Este con este se suman, daría menos 4 y menos 4 más 4 daría 0. Se cancela aquí este. Muy bien, Luis. Aquí tenemos este que es positivo, este que es positivo se suma, ¿cierto? Daría entonces 2C2, pero como tenemos uno que es negativo, perdón, ese también se suma acá en 2 veces. Correcto, se cancela y daría 0. Eso es. Listo, ahora si evaluamos la condición, entonces, bueno, yo no voy a escribir todo el ejercicio acá porque usted me lo acabó de mandar y efectivamente está bien propuesto, bien resuelto. Entonces que Y sí es solución, ¿cierto? Pero si voy entonces es a verificar la condición, la cual entonces la condición es particular, porque tenemos aquí dos. Entonces la primera que tenemos dice que es y de 0 es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que cuando x vale 0, y vale 1. Y nuestra ecuación es esta. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, o sea, nos quedaría que 1 va a ser igual a C1 epsilon elevado a la 2 por 0, ¿cierto? Más C2 eh,
epsilon elevado a la menos 0. ¿Cierto que sí? Esa sería entonces la primera. Listo, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Y es que, bueno, aquí menos 0 no nos daría 6, simplemente va a ser un 0, ¿no? O sea, eso va a ser igual entonces a 1, 1 va a ser igual entonces a C1 por epsilon elevado a la 2, o sea, sería entonces C1 epsilon elevado a la 0, más C2 epsilon elevado a la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0 siempre va a dar 1, ¿cierto que sí? O sea, aquí ¿qué nos Sí, quedaría? señor. Aquí 1 es igual a C1 más C2. Tenemos eso de la primera condición. Listo. Ahora, de la segunda condición tenemos lo siguiente. Dice que en y', cuando x es igual a 0, y vale 2. ¿Sí? Entonces lo hacemos lo siguiente. Es en la primera derivada, que es esa, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí nosotros que la primera derivada, o sea que 2 va a ser igual a 2c1 epsilon elevado a la 2 por 0 menos c2 epsilon elevado a la menos 0. Bueno, ya sabemos del ejercicio anterior que esto se hace 1 y que esto también se hace 1, ¿cierto? O sea que nos va a resultar es que 2 es igual a 2c1 aquí menos c2. ¿Sí? Y miren lo que nos resultó aquí en ese caso. Tenemos ese término y tenemos ese término. Pero necesitamos encontrar los valores de C1 y C2. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esos dos valores? Entonces, formamos una ecuación. Estamos entonces que esa es nuestra primera ecuación. ¿Sí? Y esta es nuestra segunda ecuación. Entonces, formaríamos entonces un sistema de ecuaciones. Entonces, nos quedaría lo siguiente, que 1 es igual, vamos a colocar al revés, mejor, C1 más C2 es igual a 1. Y por acá tenemos que 2 veces C1 menos C2 es igual a 2. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, pero aquí nos queda muy fácil de resolverlo, o sea, para encontrar el valor de esas ecuaciones. Pero nosotros por ahí en álgebra lineal trabajamos sistemas de ecuaciones, aquí nos damos cuenta que podemos hacer entonces sumas algebraicas. Y mira, aquí tenemos C2 positivo y aquí C2 negativo, entonces lo podemos cancelar. Entonces cancelamos estos dos términos que son semejantes y sumamos entonces hacia abajo. Algebraico tenemos entonces C1 más 2C1 nos daría 3C1. Es igual a 1 más 2, igual a entonces 3. De tal manera que aquí nos quedaría que si despejamos C1, C1 va a ser igual a 3 dividido 3, o sea que C1 va a valer 1. ¿Sí? Y ya con ello tenemos entonces, bueno, si C1 vale 1, entonces C2 ¿cuánto vale? De esa primera ecuación. Voy a colocar aquí en la ecuación 1 tenemos lo siguiente. ¿Sí? Que 1, pues C1 vale 1, entonces C1 más C2 ¿sí? Estima la función. Qué pena aquí, estima la función. Y ahí digo lo que da cuenta la expresión, está como está aquí. El sistema de ecuaciones, tenemos entonces que reducimos temas semejantes que es C1, ¿cierto? Entonces quería que C1 es igual a 1. Ahora entonces calcular el valor de C2. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que en la ecuación 1, bueno, ya sabemos que C1 vale 1, entonces sería 1 más C2 es igual a 1. De aquí automáticamente podemos decir que este es 1 se cancela, este 1 se cancela con este 1 y entonces nos quedaría que C2 es igual a 0. ¿Sí? Que C2 es igual a 0. Entonces ya tenemos entonces
valores para C1 y para C2. Por lo tanto, nuestra función original, ¿sí?, dada la condición, va a ser así. C1 vale 1, o sea, nuestra función, ¿dónde está? Aquí donde tenemos C1 vamos a colocar 1 y aquí vamos a colocar entonces 0. O sea que nos quedaría simplemente es epsilon elevado a la 2x. O sea, y va a ser igual a epsilon elevado a la 2x. Porque todo esto se hace 0, ¿cierto? Porque si C2 vale 0, es 0 por epsilon a la menos x se cancela. 1 por epsilon a la 2x daría entre epsilon a la 2x. O sea que nuestra función va a ser igual a epsilon elevado a la 2x. ¿Sí? Dada esa condición que tenemos allí. ¿Sí, Luis? Hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Listo, sí. En esos 4 ejercicios que tengo aquí propuestos, de pronto nos va a pasar eso, porque tenemos expresiones en las que tenemos C1, bueno, aquí tenemos por ejemplo C1, C2. ¿Cierto? En esta función tenemos C1, C2, aquí tenemos C1, C2. Entonces posiblemente nos van a encontrar entonces unas ecuaciones hacia el final, cuando hayamos las condiciones, y entonces lo que nos toca plantear es un sistema de ecuaciones para encontrar los valores de cada uno. Esto es como si fuera X, como si fuera aquí, X más Y igual a 1, 2X menos Y igual a 2. Entonces resolver eso como un sistema de ecuaciones. Listo, Luis. Entonces, yo le voy a compartir ese documento, todo eso que trabajamos hoy, lo voy a compartir entonces en la plataforma. Y ahí nos quedan entonces 3 ejercicios para que practique. Los puede practicar, si tiene alguna duda, alguna pregunta, me los puede mandar entonces por WhatsApp, que yo les respondo. Ahí me disculpan esta semana, pero tenía pendiente era como que esos dos resolverlos en la clase, porque como son los talleres del taller para entregar, pues por eso no le contesté pues ahí en el momento. Listo, pues tranquilo. Bueno, caballero, nos quedan 4 minutos. Entonces podemos entonces dejarlo así y nos vemos entonces en la próxima clase. Listo. Ok, con gusto. Que tenga buen resto de día. Igualmente.